estamos escuchando, doctor. Muy bien, gracias, muy amable. El día de hoy vamos a continuar con el avance de fisiología tiroidea. En tal sentido, antes de empezar este tema, nosotros deberíamos responder algunas preguntas que habíamos lanzado el día de ayer en la clase de fisiología de las hormonas, principalmente la hormona del crecimiento y la prolactina. La primera pregunta radicaba en qué tipos de somatomedinas más existían, aparte de la somatomedina C, que era un factor coadyuvante con la hormona del crecimiento. ¿Alguno de ustedes que ha podido averiguar algo sobre los tipos de somatomedinas que existen? Doctor. Isabel, vamos. Doctor, había averiguado que también existe el factor de crecimiento de tipo insulina tipo 2, que juega un papel importante en el crecimiento fetal. También se producen en células de determinados tumores causando hipoglucemia, que es denominado síndrome de Deutsch-Potter, y estimula la proliferación celular y el crecimiento en el feto. Los altos niveles de esta somatomedina, también denominada A, se asocian con ciertos tipos de cáncer, como el de pulmón, el de colon, el cáncer de próstata, de mama y la leucemia. Y también existe la somatomedina B, que se deriva de la vitronectina, de la cual no se sabe muy bien su función, pero se cree que promueve la adhesión y la diseminación celular. Muy bien, sí, efectivamente, si alguien de sus compañeros tiene un concepto similar o alguna acotación aparte del concepto que nos ha dado Isabelita, sería interesante, por favor. Bien, nadie, José, a ver, José, vamos. Que cuando se encuentran valores bastante altos de estas somatomedinas, se los puede relacionar con el desarrollo de tumores, porque están muy relacionados como un factor de crecimiento, por así decirlo. José, lo que tú dices es correcto. En realidad, ¿se acuerdan que Isabel también nos dijo que las somatomedinas también reciben el nombre de factor de crecimiento celular? Estas somatomedinas, como hacen de que crezcan las células, pues también en procesos cancerígenos no nos olvidemos que existe un crecimiento celular, obviamente no normal, sino patológico, los cuales pueden producir un cáncer. Entonces, sí también sirven como marcadores importantes para procesos tumorales. Sí, un aspecto fundamental que no debemos dejar de lado y gracias por la acotación, José. ¿Alguien más que quiera hablar algo sobre las somatomedinas? Bien, la otra pregunta, hablando de la prolactina y de la lactancia, habíamos mencionado que la lactancia y después del parto era un interesante método anticonceptivo denominado MELA. Bueno, nosotros ya hemos descrito un concepto básico, pero nosotros queríamos dar la explicación del por qué la MELA sirve o cómo actúa o dónde actúa este mecanismo para producir una inhibición de un posible embarazo y utilizarlo como un método anticonceptivo. ¿Quién de ustedes ha averiguado algo sobre la MELA y una explicación fisiológica que pudiésemos darle a este concepto? Doctor. ¿Os? La prolactina va a inhibir la ovulación. Entonces, es como una retroalimentación negativa que cuando se encuentran valores de prolactina elevados, la hormona folículo estimulante ya no va a cumplir su función, por lo cual al no haber ovulación no se puede producir el embarazo. Ya, bien. ¿Alguien más que quiera acotarnos algo sobre el concepto que nos ha dado José, por favor? Doctor. Isabel. Doctor, cuando la madre amamanta al niño, la producción de prolactina, como había dicho mi compañero, inhibe la ovulación y esta hormona interfiere en la producción de otras como la folículo estimulante y la gonadotropina, que son necesarias para ovular.
Fisiológicamente es desconocido aún cómo la succión produce una inhibición de estas, pero se cree que hay moléculas de la hormona folículo-estimulante con diferente bioactividad y es por eso que tiene 3 requisitos: que el bebé tenga menos de 6 meses, que la mujer tenga menorrea, es decir, no tener regla, y amamantar con intervalos de no más de 4 a 6 horas. Correcto, Isabel, muchísimas gracias por la acotación. Realmente es muy importante. La última pregunta que más o menos ya la dio Isabel. ¿Es un método anticonceptivo eficaz, seguro, el de la mela? Doctor, yo había leído que si cumples estos 3 requisitos, es 98% efectivo. Correcto, pero teniendo mucho cuidado, ¿no? Con los 3 requisitos anteriormente mencionados, porque si no, pierde una eficacia y el porcentaje se vuelve muy, muy amplio de riesgo de un nuevo embarazo. Muy bien, interesantes las acotaciones que han dado los compañeros José e Isabel, que realmente han enriquecido bastante el proceso de enseñanza-aprendizaje en lo que concierne a la prolactina y la somatomedina, que es un factor estimulante de la acción de la hormona del crecimiento. Bien, ahora lo que vamos a hacer es continuar con el avance y vamos a ver ahora. Dígame. Doctor, perdone, disculpe, yo tengo una pregunta, no sé si podría absolver mis dudas. A ver, dime. ¿Qué pasaría en el caso de que la mamá esté dando de lactar a su bebé y al mismo tiempo está embarazada? ¿Para quién es peligroso lo que va a producir para el bebé que está en amamantamiento o para el embrión o feto que se encuentre dentro de? Bueno, primeramente habría que identificar si es un embrión o un feto, ¿no es verdad? ¿Sí? A ver, primero, habría que determinar el recién nacido, ¿qué tiempo tiene? O sea, ¿qué tiempo tiene el recién nacido que todavía está recibiendo lactancia? Esa es la primera pregunta. A ver, tratemos Un de... año y 2 meses, ¿Perdón? doctor. 1 año y 2 meses. 1 año y 2 meses y sigues recibiendo lactancia. Sí. No, ya ve, o sea, se dan cuenta de que es importante preguntar esos factores. O sea, a ver, primero, 1 año y 2 meses ya se supone que ya no debería haber lactancia. No sé si me estoy dejando entender, ¿no? Entonces, lo ideal sería cortar inmediatamente la lactancia. La lactancia a partir de los 6 meses, bueno, con el perdón de los pediatras que posiblemente tengan otro concepto, pero el concepto mío, obviamente no soy pediatra, pero tengo entendido de que a partir de los 6 meses, la lactancia ya deja de tener una importancia marcada en lo absoluto, inclusive a nivel nutricional. Entonces, si estamos hablando en ese sentido, yo veo ilógico que una mujer estando embarazada y su lactante, o digo en este caso su niño ya tenga 1 año y meses, continúe con la lactancia. Me dejo entender, ¿no es verdad? Sí, doctor, pero en el caso de que ocurriera, ¿es dañino? Se menciona, existen algunos criterios de que inclusive podrían existir o provocar partos prematuros, etcétera, etcétera, principalmente por la excesiva secreción de oxitocina que podrían favorecer a la contracción uterina. Me estoy dejando entender, ¿no es verdad? Si una mujer está embarazada, pues puede favorecer a contracciones irregulares del útero que puedan provocar un posible aborto. Pero esto definitivamente se soluciona ¿cómo? Se soluciona inhibiendo la lactancia. O sea, no tiene sentido, vuelvo a repetirte, Yara, de que no tiene sentido de que una mamá esté dando de lactar por encima del año, inclusive por encima de los 6 meses, ya es ilógico la lactancia. Entonces, la acción regular sería inhibir la lactancia a partir de los 6 meses y ya no existiría este problema. Está bien, doctor, gracias. Muy bien, entonces creo que ya hemos respondido algunas de sus interrogantes. Ahora vamos a pasar a la
a la explicación de la fisiología de la glándula tiroides, ¿de acuerdo? Bien. La glándula tiroides, ¿sí?, tiene una característica importante. Tiene la forma de un murciélago, bueno, como la forma que ustedes deseen. En realidad, en anatomía, a ustedes les han explicado diferentes formas. Bueno, ellos son los que saben más acerca de formas. Nosotros generalmente lo único que hacemos es hacer una pequeña descripción de lo que son a nivel morfológico para dedicarnos principalmente a su función, ¿no? Está a los lados de la tráquea, ¿sí? Tiene 2 lóbulos y aproximadamente pesa entre aproximadamente 15 a 20 gramos en la tráquea, ¿de acuerdo? Perdón, la tiroides, o también denominado el tiroides, ¿sí? Muy bien. Lo que sí tenemos que ya hablar a nivel de su funcionamiento es de que la glándula tiroides va a estar regulada de 2 maneras, ¿sí? Primero, sabemos nosotros que en la adenohipófisis, una hormona trófica denominada hormona estimulante de la tiroides, abreviada TSH, ¿sí? TSH, estimulante de la tiroides, que se secreta en la adenohipófisis, gobierna la acción de la glándula tiroides. Pero nosotros también habíamos dicho que no solamente la hipófisis es el ente regulador de esta secreción, sino que existe otro que es el hipotálamo. El hipotálamo secreta una hormona que se llama la tirotropina. ¿Sí? Entonces, ahora, esta tirotropina regula la acción de la estimulante de la tiroides. Y la estimulante de la tiroides recién ordena la secreción de sus respectivas hormonas de la tiroides. ¿Cuáles son sus hormonas de la tiroides? Estrellas, la T3 y la T4. Esas son sus respectivas hormonas. Entonces, en resumidas cuentas, el hipotálamo secreta la tirotropina. La tirotropina controla a la adenohipófisis para que secrete la hormona estimulante de la tiroides. Esta hormona estimulante de la tiroides es la que estimula a la tiroides para que produzca sus 2 hormonas que van a actuar en el cuerpo, T3 y T4. Esta hormona estimulante de la tiroides, ¿con qué nombre la conocíamos? Como tróficas. ¿Qué quería decir tróficas? Que son hormonas que activan otras glándulas para que éstas recién secreten las hormonas que van a actuar en células blanco. Entonces, eso jamás se deben de olvidar, ¿de acuerdo? Entonces, este dibujo es totalmente elocuente para que podamos ver esa acción. Les dije de que el culmen de la secreción de las hormonas tiroideas es la T3 y T4. O sea, estas son las hormonas activas de la tiroides. Pero obviamente la lógica que nos dice el doctor Beltrán es de que si hay T3, T4, pues debe haber T1, T2, que deben ser los precursores de estas hormonas. Pues sí, efectivamente son los precursores. Entonces ahora lo que nosotros vamos a aprender es cómo se llega a formar la T3 y la T4. ¿Sí? Obviamente, si hemos dicho que el T1 y T2 son los precursores, entonces lo que tenemos que aprender es cómo se forman estas primero. Ya después vamos a ver que es sencillo la formación de las activas, que es la T3 y la T4. Entonces, para aprender a determinar o saber cómo se forma la T1 y la T2, debemos empezar con una descripción primeramente microscópica, ¿sí? Vamos a ir a lo histológico, si me permiten el término, para ver de que la glándula tiroides, ¿sí? La glándula tiroides está compuesta por múltiples células, ¿sí? Por múltiples células. Esas múltiples células, ¿sí?, se denominan folículos tiroideos, que es lo que les estoy mostrando acá con las flechitas. Todas estas células se llaman
folículos tiroideos que se encuentran en la glándula tiroides, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué nos llama la atención de estos folículos tiroideos? ¿Por qué estamos viendo algo histológico si en fisiología no vemos mucho histología? Pero es que tenemos que darle primero la composición de estos folículos tiroideos para después empezar a ver su funcionamiento. En este caso, si no sabemos la composición, va a ser más complicado para nosotros. ¿Qué nos llama la atención de estos folículos tiroideos? Miren, estos folículos tiroideos contienen en su interior, ¿sí? Fíjense, un líquido, ¿no? Amarillento, un líquido coloide, ¿sí? Que es característico de ser proteáceo, ¿sí? O proteináceo, como ustedes quieran llamar. Este líquido amarillento coloideo, ¿sí? En su interior, ¿sí? Tiene una glucoproteína denominada tiroglobulina. Para aprender la formación de las hormonas tiroideas T3 y T4, debemos sí o sí saber primero que la célula folicular de la tiroides en su interior tiene un componente denominado tiroglobulina. ¿Hasta ahí está claro? Bien. Ahora, esta partecita de tiroglobulina no nos olvidemos, está en el interior. Acá, este líquido amarillito se llama tiroglobulina, ¿sí? ¿Vale? Eso no nos olvidemos nunca. Muy bien. Ahora hagamos un review, o sea, iremos atrás para llegar acá. El cuento les he contado desde la mitad. Entonces, solamente para tener este concepto. Nada más, ¿sí? Ahora iremos atrás. ¿Cómo se forma una T1, que era la precursora para llegar a T2 y luego T3 y T4, que son las importantes, que son las hormonas activas de la tiroides? ¿Cómo formamos una T1? ¿Qué necesitamos? ¿Qué ingredientes, si me permiten el término, necesitamos para formar una T1? Bien, les cuento que lo que necesitamos para formar una T1 es yodo. Ustedes saben, ¿no? Perfectamente que en realidad la deficiencia de las hormonas tiroideas y demás principalmente se dan por una carencia de yodo. ¿Sí? Por cierto, ¿qué alimentos son ricos en yodo? A ver, ¿quién me dice? La sal yodada. Claro, la sal yodada es uno de los componentes más esenciales, ¿no? Dentro de la alimentación que tiene yodo. ¿Y por qué? ¿Y la sal normalmente siempre venía con yodo? No, doctor. No, jamás, ¿no? En realidad ha sido una estrategia de la Organización Mundial de la Salud adjuntar el yodo a un alimento que llega a todos los rincones de nuestro planeta y aparte de eso es de un costo sumamente barato, ¿sí? En realidad, el yodo a nivel de la sal, pues la sal es muy barata, accede a cualquier familia y entonces de esa manera pudieron llegar a todos, ¿no? Y el yodo es un componente esencial para la formación, hemos dicho, acá le estoy marcando en circulito, de la T1 y de la T2. Ahora bien, este yodo, lastimosamente, nosotros no podemos producir en el cuerpo, sino sí o sí tenemos que ingerir a nivel de la alimentación. Aparte de la sal yodada, obviamente, es que cuando ya le pusieron yodo a la sal, pues le pusieron en una cantidad de acuerdo a los requerimientos y ahora ya no tenemos carencia de yodo, ¿no? Se ha colocado de acuerdo a los requerimientos la cantidad exacta y ahora ya no existe carencia. Pero existirán otros alimentos que sin ser añadidos contienen bastante cantidad de yodo. ¿Conocen ustedes algún alimento con bastante cantidad de yodo? Los mariscos, doctor. Espinaca. Sí, sí, sí. Exacto. A ver, si hablamos de algo marino, pues inmediatamente nos viene a la mente que nosotros como bolivianos no podemos acceder mucho, ¿no? a la comida marina y si accedemos también lo hacemos de manera esporádica, o sea, no lo hacemos en una dieta continua, en una dieta rutinaria, entonces no tenemos mucha posibilidad en el aspecto de la alimentación marina. Las espinacas, dice, ¿no? Su compañera, sí, es un alimento rico en yodo, rico en hierro, entonces que son muy importantes, aunque a muy pocos creo que les agrada mucho ese componente, ¿no? Los rábanos también son exquisitos,
en yodo que ustedes pudieran acceder en algún momento dado también para mejorar la función y la producción de las hormonas T3 y T4, que ya van a ver que son sumamente importantes, y vamos a aprender también cuando veamos tiroides muchos de los síntomas de los pacientes hipertiroideos y de los pacientes hipotiroideos, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, este yodo que ha ingresado mediante la alimentación, ¿sí?, lastimosamente no puede ser transportado hasta nuestra célula folicular. ¿Se acuerdan cuál era nuestra célula folicular? Esta, ¿no es verdad? Sí. No puede ser transportado hasta nuestra célula folicular en forma de yodo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Primero, este yodo es trasladado a partir del intestino hasta el torrente sanguíneo, hasta la circulación general, principalmente mediante un componente esencial. Fíjense acá, miren, el yodo pasa a la circulación general. Ahora, en la circulación general, este yodo tiene que transformarse en ioduro, ¿sí? Tiene que transformarse en ioduro, ¿sí? ¿Cómo hace que el yodo se transforme en ioduro? Fíjense ustedes, el yodo está en el torrente circulatorio, hasta ahí ha pasado sin ningún problema. Ahora, para entrar a la célula tiroidea, ¿cuál era la célula tiroidea? Esta, ¿sí? Para entrar, entonces, la célula tiroidea, ¿se acuerdan que en su interior ese líquido amarillo era la tiroglobulina? ¿Sí? Que era sin flojera. Esta era la tiroglobulina. Esto era la tiroglobulina. La tiroglobulina, ¿qué tiene? La tiroglobulina justamente tiene ese componente que va a desiodar, que va a escindir, ¿sí?, el yodo en ioduro, porque hemos dicho, lo que vale para la formación de la T1 no es el yodo, sino el ioduro. Y para que el yodo se transforme en ioduro necesitamos un componente en nuestra célula folicular que se llama tiroglobulina, que era ese amarillo, ¿sí?, ese coloide, ¿sí? Tiene en su interior una enzima, ya. Si tiene una enzima, inmediatamente nos viene a la mente y decimos, ya. Enzima es todo aquello que escinde, fragmenta, entonces va a fragmentar, va a desiodar el yodo en ioduro, ¿sí? Esa enzima se llama la peroxidasa tiroidea, ¿sí?, que está en la tiroglobulina que hemos dicho, ¿no? La cual va a cumplir la función de oxidar el yodo en ioduro. Entonces, importante este componente, ¿no? Entonces, entra el yodo hasta el cuerpo por la alimentación. Este yodo es transportado hasta el torrente sanguíneo y en el torrente sanguíneo no puede entrar a la célula folicular. Pero felizmente la célula folicular tiene un componente denominado tiroglobulina. En el interior de esta tiroglobulina contenemos la peroxidasa tiroidea. Esta peroxidasa tiroidea desioda el yodo en ioduro y este ioduro sí efectivamente ya puede ingresar a la célula para seguramente ser el componente esencial en la formación de la T1. ¿Sí? Muy bien. Entonces ya estamos con ioduro. ¿Sí? Este ioduro, ¿sí?, este ioduro se va a fijar a otro componente. Y aquí quiero hacer un alto, y como hice con el otro grupo, ¿sí? Me voy a permitir escribir. Obviamente acá tienen todo lo que les estoy marcando. Hay dos cosas que no quiero que jamás se olviden, palabra clave, ¿sí? Voy a tratar de escribir de manera acorde la palabra tirosina, la palabra tiroxina, ¿sí? Muy bien. A ver, la palabra tirosina, ¿sí? Por favor, la palabra tirosina no es lo mismo que tiroxina. La una es con S y la otra es con X, ¿sí? Eso no quiero que jamás se olviden. Tirosina con S es una cosa y tiroxina con X es otra, ¿sí? Ahora, ¿a qué me refiero? Nosotros en el cuento de la formación de las hormonas tiroideas ya nos hemos dado cuenta que estamos con yodo, el yoduro, ¿sí? Este yoduro
Este yoduro se va a unir a la tirosina con S. ¿Sí? Eso es esencial. La tirosina con S es otro componente que está en la tiroglobulina, o sea, acá. ¿Sí? ¿Vale? Ahí está. Ahora, veamos. Este yoduro, miren, ahí está, este yoduro se va a unir a la tirosina que era parte de la tiroglobulina. Listo, ya tenemos la receta. Yoduro más tirosina con S forma la T1, ¿sí? O también denominado monoyodotirosina. ¿Sí? Muy bien. Ahora, para formar la T2 ya es sumamente sencillo. Una T1 se une a otra, adquiere otro yodo, ¿sí? Y se forma la T2. Para formar la T3, pues será, ¿no? La unión de una T1 más una T2 formará una T3. Y para la y para la formación de una T4 se unirán dos T2 y punto, pare de contar. Entonces, si se dan cuenta, la idea es llegar a la formación de T1 nada más, y la T1 se forma gracias al cuento que hemos marcado desde acá, desde la formación de yodo, yoduro, yoduro más tirosina igual T1. Entonces, ese cuento que yo les he contado, eso es lo que nos importa. Ya después T2 es la unión de una T1 más una T2, T3 es una unión de una, T4 es dos uniones de T2, etcétera, etcétera. Entonces nosotros ya podemos hacer la conjunción que así queramos. Les había mencionado que existe la palabra tirosina, que era un componente esencial de la tiroglobulina que estaba en la célula folicular. ¿Y por qué les dije que no era lo mismo tirosina con S que tiroxina con X? Porque es sencillo. La T1 también se denominaba monoyodotirosina. La T2, diyodotirosina. La T3, triyodotirosina. Y la T4 no es tetrayodo, sino la T4 recibe el nombre de tiroxina con X. Ahí radica la diferencia entre tiroxina con X y tirosina con S. La tirosina con S es un componente esencial de la molécula tiroglobulina que se une al yoduro para formar la T1. Y la tiroxina con X es la denominada hormona tiroidea T4. Así de simple. Entonces, ya hemos llegado a esa situación en la que ya hemos formado una T1 y T2 y hemos pareado a la T1 y T2, hemos formado la T3, hemos pareado a dos T2 y hemos formado la T4. ¿Por qué tenemos que parear y formar T3 y T4 que hemos dicho que son las activas, las hormonas activas? Porque en este caso, jóvenes, la T1 y la T2 no pueden, a ver, fíjense, no pueden pasar al torrente sanguíneo, no pueden. ¿Sí? Miren acá, no pueden pasar al torrente sanguíneo. Entonces, si no pueden pasar al torrente sanguíneo, lo que les queda es, en este caso, transformarse en T3 y T4, y estas sí, miren, pasan al torrente sanguíneo, por eso se llaman las hormonas activas de la glándula tiroides. ¿Sí? Bien, una vez que ya nosotros tenemos a la T3 y a la T4, fíjense acá, la liberación de hormonas T3 y T4 a la sangre requiere de la acción igual de la tiroglobulina. La MIT y la DIT quiere decir monoyodotirosina y diyodotirosina, ¿sí? Estas hemos dicho que no se pueden secretar hacia la sangre, eso ya les dije en la anterior diapositiva, sino que la acción de una enzima que es la desiodasa hace que pierdan un yodo y de esta manera pues vayan pasando hacia el torrente sanguíneo en forma de T3 y T4. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que pasa? El que gobierna es el hipotálamo. Este hipotálamo con su hormona, ¿sí? Tirotropina, ¿sí? Con la tirotropina, regulaba, ¿sí? A la hipófisis. ¿De qué manera regulaba a la hipófisis? Con la hormona estimulante de la tiroides. Esta hormona estimulante de la tiroides hacía que la glándula tiroides produzca T3 y T4. ¿Cómo produce T3 y T4? A partir de la T1 y T2.
¿Cómo se forma la T1? A partir del yodo que se transforma en yoduro, el yoduro se une a la tirosina y la unión del yoduro y la tirosina pues va a formar, en este caso, la T1. ¿Cómo se transforma el yodo en yoduro? Gracias a una enzima que era la peroxidasa tiroidea. Y la unión de una T1 más una T2 formaba la triodotironina, que era la T3. Y la tiroxina, ¿cuál era la tiroxina? La T4, esta era con X. Entonces ya tenemos nuestra T3 y nuestra T4 que van a actuar en una gran gama de funciones principalmente que van a regular el metabolismo. Aparte de regular el metabolismo de los tejidos, van a ver que actúan las hormonas tiroideas a nivel pulmonar, a nivel cardíaco, etcétera, etcétera, que vamos a ir viendo en el siguiente capítulo. Bien, entonces ya tenemos el concepto claro de cómo se han formado nuestras T3 y T4. La siguiente clase lo que vamos a ver ahora es qué función tienen. El déficit de la T3 y T4, ¿qué alteraciones tendrá? El aumento de ellas, ¿qué alteraciones tendrán? Y cómo repercuten en la sintomatología de un paciente. Eso es parte del siguiente capítulo. Bien, ha sido como siempre un placer compartir con todos ustedes la clase. Que tengan una excelente jornada, jóvenes. Hasta luego. Gracias, Hasta luego, doctor. Hasta doctor. luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Chao, chao. Doctor, gracias.